Está esto hoy como más alto. Bien, estamos. Buenos días a todos y a todas. Gracias, como siempre, por su presencia en la habitual rueda de prensa. Hoy la adelantábamos un poco porque hay otras cuestiones en agenda para que podamos y para que puedan ustedes organizar bien su trabajo y el nuestro. Les traslado los asuntos que ha aprobado el Consejo de Gobierno. En primer lugar, en el ámbito de la educación y el empleo. Yo creo que nadie duda ya, después de tantos años, de lo que ha supuesto la aparición de la universidad y la palanca de transformación que ha supuesto la Universidad de Extremadura en una región como la nuestra, ¿no?, que tenía ese alto índice de personas analfabetas no hace tanto. Nuestro Estatuto de Autonomía señala que corresponde al Gobierno regional, a la Junta de Extremadura, abanderar la consolidación y la adaptación a las nuevas circunstancias exigidas a la Universidad de Extremadura con el fin último de garantizar y ofrecer una enseñanza de calidad, como no podía ser de otra manera, y, por tanto, lograr la excelencia en el ámbito universitario. Teniendo en cuenta estas premisas, el Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la concesión directa de una subvención a la Universidad de Extremadura para financiar actuaciones de inversión en infraestructuras de los campus pertenecientes a nuestra universidad para la adecuación y mejora de las instalaciones durante este presente año 2017 con un importe de 1.400.000 euros aproximadamente. Estas actuaciones, esta transferencia nominativa directa a la universidad por valor de 1.400.000 euros se enmarca dentro del Plan de Infraestructuras Educativas 2016-2020, que, como ustedes saben y les recuerdo, fue acordado en la Asamblea de Extremadura entre el Gobierno y los grupos parlamentarios, que obtuvo un amplio consenso y que conlleva un presupuesto de 137 millones de euros, de los cuales 24 millones ya forman parte del presupuesto del ejercicio actual, del presupuesto del año 17. Se han comenzado ya distintas acciones del plan de infraestructura y hemos aprobado en el Consejo de Gobierno, por ejemplo, la reforma del Colegio de Educación Infantil y Primaria Francisco Valdés de Don Benito, del IES Santiago Apóstol de Almendralejo. Una nueva decisión hoy para desarrollar y hacer efectivo ese plan de infraestructuras educativas acordado con los grupos de la oposición en la Asamblea de Extremadura. Gracias a esta subvención directa, por tanto, la Universidad de Extremadura va a poder sufragar un total de 38 actuaciones, 26 de obras y reformas en edificios de la universidad y 12 de reforma, renovación y adaptación de las instalaciones de los centros de la UES. En la reseña de prensa se les especificarán las partidas, cómo se van a desglosar ese dinero y a qué sitios va a ir para acometer esas obras de mejora en las infraestructuras de la Universidad de Extremadura. La apuesta por la Universidad de Extremadura de este Gobierno, el de los socialistas de Fernández Vara, no es solo lo que dice el Estatuto de Autonomía y una mera declaración de intenciones, sino que se materializa en los acuerdos del Consejo de Gobierno y también se materializa en el Diario Oficial de Extremadura y en los presupuestos de la región. Hemos abonado la paga extra pendiente desde el año 2012 a los 2.700 empleados públicos que tiene la Universidad de Extremadura. Hemos incrementado el presupuesto año a año destinado a la Universidad de Extremadura y este año en las cuentas regionales hay una partida que reza 90,5 millones de euros para nuestra universidad, para eso que yo decía al inicio de la calidad de la enseñanza y de la excelencia universitaria. Hechos, decisiones frente al recorte de más de 6
millones de euros que sufrieron las partidas para la Universidad de Extremadura en la anterior legislatura por parte del Ejecutivo del Partido Popular. Por tanto, no declaración de intenciones, sino hechos consumados, decisiones, presupuestos y diarios oficiales, que es como se toman las soluciones políticas. En mayo del pasado año, también en el ámbito del empleo, la Junta de Extremadura firmó con las 4 organizaciones representativas de los trabajadores autónomos de la región el Plan de Empleo Autónomo 2016-2019. Plan de Empleo Autónomo que, como ustedes conocen, se enmarca dentro del Acuerdo por la Concertación Social de 14 de octubre del 15, que hicimos nada más llegar a la Junta de Extremadura para marcar la que tenía que ser esa nueva hoja de ruta, ese recuperar la concertación social en nuestra región para que las cosas vayan mejor, para que el empleo vaya mejor, para que el mercado de trabajo funcione mejor en Extremadura. Hoy el Consejo de Gobierno autoriza la convocatoria para el ejercicio 17 y 18 de las subvenciones para el fomento del autoempleo, en concreto para el establecimiento de personas desempleadas como trabajadores autónomos, por un importe de 25 millones de euros. Las ayudas que contempla esta convocatoria, que hoy tienen la luz verde del Consejo de Gobierno, oscilan entre los 5.000 y los 9.000 euros, con lo que nuestra comunidad autónoma, Extremadura, se convierte en la región que tiene las cuantías más elevadas para fomentar el trabajo autónomo de todo el país. En España se dedican a fomentar al autoempleo. Extremadura supone el 29% de todo lo que se dedica, de todos los dineros públicos que se dedican a fomentar el autoempleo en nuestra región, destinando el 29%, la que mayor cuantía hace para favorecer y fortalecer un sector que en el mercado laboral en Extremadura es absolutamente importantísimo. Encontrarán siempre en la reseña de prensa la información más pormenorizada de los tipos de subvenciones, pero como siempre hago acuerdo tras acuerdo para demostrar una vez más que las políticas de igualdad no solo residen en el Instituto de la Mujer de Extremadura, sino que se hacen de manera transversal en el conjunto de la acción del Gobierno. Por eso siempre destaco, y quiero hacerlo hoy también, con esta convocatoria de 25 millones de euros al Plan de Autónomo, al Programa 1, esta discriminación positiva, estas medidas que quieren velar por la igualdad entre hombres y mujeres y que, por tanto, conscientes en este Gobierno de las dificultades que la mujer extremeña tiene para tener una oportunidad de empleo, decirles que las ayudas para aquellas desempleadas que se conviertan en trabajadoras autónomas, que inicien una actividad, asciende a 8.000 euros. Para colectivos como parados de larga duración, jóvenes menores de 30 años o los desempleados mayores de 52 años, la cuantía será de 7.500 euros, 8.000, como les decía, para las mujeres. Las cifras de las ayudas se incrementan 1.000 euros cuando se soliciten para algunas de las actividades que tienen que ver con ámbitos como las energías renovables, las nuevas tecnologías, el turismo o el medio ambiente. Les decía que arrancamos con esta convocatoria lo acordado y firmado en mayo del 16 con las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos, de los autónomos de la región. Ese acuerdo contempla 2 programas. Hoy estamos aprobando el programa 1 por valor de 25 millones de euros, el programa 2, que está dirigido a personas que propicien la inserción laboral de un familiar colaborador y que tendrá una dotación prevista de 3,5 millones de euros, lo aprobaremos en las próximas semanas en el menor tiempo posible, pero aprobamos hoy este importante programa por valor de 25 millones de euros. Y para que ustedes puedan tener, como siempre, un hilo conductor, una comparativa respecto del año anterior, les doy los datos de la convocatoria pasada, que abarca desde julio del 2016 a 31 de mayo del 2017. Se han resuelto un total de, finalizará el 31 de mayo del 2017, porque hoy estamos a 10 de mayo del 2017, un total de 3.243 expedientes por un importe de 25,6 millones de euros, de los cuales 3.165 corresponden, como les decía, al programa 1, que es el que estamos aprobando hoy, la nueva convocatoria del año 17. En el ámbito de la sanidad y de las políticas sociales, me gusta siempre decir que los servicios sociales de base que están en cada uno de los pueblos de Extremadura
constituye la puerta de entrada de las dificultades de los extremeños y de las dificultades de las familias. Son, por tanto, unos servicios que entiendo como fundamentales e indispensables para que las administraciones públicas y los poderes públicos podamos dar una respuesta allí donde se encuentra un problema. El Consejo de Gobierno aprueba hoy la suscripción de 11 convenios de colaboración con distintos municipios de la región para el mantenimiento, el funcionamiento, la prestación de la información, valoración y orientación, que es lo que constituye el servicio social de base. Lo hacemos por una cuantía de 1.800.000 euros aproximadamente. Digo aproximadamente por no darle la cifra con exactitud, que la encontrarán, como siempre, en la reseña de prensa. Se trata de las localidades de Villafranca de los Barros, Trujillo, Cáceres, Almendralejo, Calamonte, Miajadas, Valencia de Alcántara, Coria, Don Benito, Badajoz y Jerez de los Caballeros. Estos son los 11 primeros convenios del año 17, de los 77 que tenemos que firmar, que es el total de los servicios sociales de base que atienden a los extremeños y a las extremeñas. Recordar, por tanto, que recuperamos en el ejercicio anterior, con nuestra llegada al Gobierno, los convenios y no las subvenciones, puesto que las dificultades no pueden estar pendientes de una convocatoria de subvención, dando, por tanto, una mayor seguridad jurídica no solo a los ayuntamientos que prestan estos servicios, sino a los ciudadanos, fundamentalmente, que tienen que hacer uso de ellos. Y, además, cambiamos también la proporción de la financiación de tal manera que la Junta de Extremadura, desde nuestra llegada al Gobierno, asume el 99% del coste de este servicio y los ayuntamientos y municipios de la región solo el 1%. Por tanto, a pesar de las dificultades económicas y financieras que nos encontramos, nuestro esfuerzo, nuestro músculo para apoyar a quienes son las instituciones más cercanas a los ciudadanos, como son los ayuntamientos. La única novedad de estos 11 convenios que firmamos ya para el año 17 respecto a todos los que firmamos en el año anterior es que se firman contemplando la prórroga de un año, con lo cual estamos dando luz verde a este año 17 y al 18 para estos 11 primeros municipios, y lo haremos así de manera progresiva, Consejo de Gobierno tras Consejo de Gobierno, con el resto de los 77 municipios que constituyen los servicios sociales de base, que además tienen 49 trabajadores y trabajadoras sociales más, porque también fueron incrementados por este Gobierno, conscientes de la importancia que tienen los servicios sociales de base y unos recursos humanos que eran deficitarios desde hace muchísimos años. Cuando llegamos a la Junta de Extremadura, y ya pronto empezarán ustedes a pedirnos la valoración de 2 años de Gobierno, porque pronto se cumplirán 2 años que estamos al frente de las decisiones y que regimos los destinos de Extremadura. Cuando llegamos, el periodo medio de pago a proveedores de esta comunidad autónoma y de esta Administración era superior a los 100 días. Superior a los 100 días. Una cifra que entendíamos intolerable, sobre todo porque asfixiaba brutalmente a las empresas que trabajaban con la Administración, con la Junta de Extremadura. Tuvimos, por tanto, que hacer frente y adoptar medidas de calado para reducir el periodo de pago medio, que, como ustedes conocen, el Gobierno de España lo tiene fijado en 30 días. El mayor escollo lo encontramos, la mayor dificultad, por tanto, el mayor esfuerzo, tuvimos que hacerlo en el Servicio Extremeño de Salud. Y para superar esta situación, entre otras acciones, no solo incrementamos el presupuesto de la sanidad en los presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma, lo hicimos en las cuentas del 16, también lo hemos vuelto a hacer en las cuentas del 17, sino que además autorizamos en abril del año pasado una operación de endeudamiento a corto plazo por valor de 240 millones de euros, lo que denominamos el confirming, y que explicó de manera pormenorizada el consejero del ramo, el consejero Vergeles, en rueda de prensa. Fruto de estas y otras acciones, podemos decir, un año después, que cumplimos con nuestro compromiso de pagar en tiempo y forma a aquellos proveedores que trabajan con la Administración, y que en el mes de marzo el pago medio se situó en Extremadura en 12 días. Esto también es arreglar la región, aunque no genere grandes titulares. Ahora los proveedores del SES cobran en un plazo de 10 días aproximadamente en Extremadura. El Consejo de Gobierno hoy, teniendo en cuenta todo este antecedente que les indicaba, autoriza la prórroga mediante la modalidad de confirming de la operación de endeudamiento a corto plazo por el mismo valor del año pasado, es decir, por 240 millones de euros, para seguir cumpliendo con los proveedores, cumpliendo con los ciudadanos y arreglando las cuentas y el equilibrio necesario para que esta Administración funcione de manera correcta. En el pasado mes de marzo vio la luz el 6º Plan de Juventud de nuestra comunidad autónoma, que abarca el año 17 y se desarrollará, si Dios quiere, hasta el año 2020.
Nació con un consenso, con un trabajo, con un diálogo permanente, con quienes tienen que decir cómo quieren que sea su presente y su futuro en Extremadura, que son los jóvenes. 270 medidas que abarcan distintas áreas y que también se va a trabajar desde esa transversalidad que yo hablaba también para las políticas de igualdad, y de la misma manera se pone en marcha con las políticas que tienen que ver con los jóvenes. O la sanidad es una política que afecta a los jóvenes, la vivienda también, por supuesto, la educación, y no solo circunscribirlo a aquellas políticas que tienen que ver con el ocio y con la diversión, porque además dan una imagen que no es la imagen real de los jóvenes de Extremadura. En esa aprobación de ese sexto Plan de Juventud se comprometió el Instituto de la Juventud, y también lo hizo el propio presidente de la Junta, que pudo estar en la presentación de dicho plan, en la necesidad de poner en marcha un observatorio del sexto Plan de Juventud, de tal manera que pudiera haber una evaluación permanente por los propios jóvenes. Por tanto, esto no es otra cosa que mejorar los cauces de la participación ciudadana entre quienes tomamos las responsabilidades, las decisiones y aquellos a los que le afectan las decisiones que nosotros tomamos. Está muy bien redactar el Plan Integral de Juventud con los propios jóvenes, pero quizás no estaba bien no volverlos a llamar hasta que se finalizara. Entonces, aprueba hoy el Consejo de Gobierno un observatorio permanente del Plan Integral de Juventud, de tal manera que va a haber una interlocución permanente con quienes han redactado el plan, los miembros del Consejo de la Juventud de Extremadura, los miembros jóvenes del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura, la Federación de Municipios y Provincias, redes, la Red Extremeña de Desarrollo Rural, las diputaciones, en definitiva, todos aquellos que han participado en la elaboración de ese plan, que contiene 270 medidas, van a ser ahora unos interlocutores permanentes con la aprobación hoy del Observatorio del Sexto Plan de Juventud de Extremadura. Un órgano que es un órgano colegiado y de consulta, un órgano que no requiere ningún incremento presupuestario para esta Administración, sino que de lo que se trata es de tener una conexión permanente con aquellos a los que llamamos a la hora de tomar las decisiones y plasmar sobre el papel cuáles van a ser las medidas a poner en marcha. También tiene que ver con los jóvenes la convocatoria que aprobamos hoy del programa Jóvenes Cooperantes, que saben ustedes que se realiza entre la Agencia Extremeña de Cooperación y el Instituto de la Juventud de manera coordinada y de manera conjunta. Aprobamos hoy esta convocatoria de subvenciones al programa Jóvenes Cooperantes por un valor de 160.000 euros, cifra que duplica la convocatoria última, la última convocatoria de este programa, y decirles que actualmente hay en nuestra región 1.679 jóvenes de entre 18 y 35 años inscritos en la Bolsa de Jóvenes Cooperantes, y con el dinero que podemos destinar, el presupuesto que podemos destinar, se podrán beneficiar de esta ayuda. Son muchos los que están inscritos y solamente podrán hacerlo 18 con el presupuesto que tenemos. Presupuesto, el de la cooperación extremeña, que se ha incrementado notablemente respecto de la pasada legislatura. Nosotros lo pasamos mal y estamos todavía superando una situación de crisis, pero hay otros que lo pasan mucho peor, y una Administración como esta no quiere ni puede olvidarse de quienes lo están pasando peor. Por eso, el Plan Anual de Cooperación Extremeña 2017 ha sido posible aprobar ya ayudas y proyectos en otras partes del mundo que lo pasan peor que nosotros, por valor de 4.700.000 euros. La cooperación, que genera tan pocos titulares, pero que creemos también que es una política importante de resaltar, importante de poner en valor. Y, en último lugar, respecto de los acuerdos del Consejo de Gobierno. Hay 22.000 extremeños que viven fuera de Extremadura, que son nuestros extremeños en el exterior, que forman parte de las 4 federaciones y de las 50 asociaciones que agrupan. Extremeños, yo tuve la oportunidad hace pocas semanas de estar en la Casa de Extremadura en Sevilla, y quiero poner en valor el trabajo que hacen las casas de Extremadura en cualquier parte del territorio nacional y también fuera de España, porque llevan de manera incansable trabajando por mantener nuestra cultura, nuestro folclore, cómo somos, nuestra gastronomía, quiénes somos los extremeños, y por ponernos en el mapa. 22.000 extremeños en el exterior, a los que la Junta de Extremadura aprueba hoy el decreto que regula la concesión de ayudas destinadas a financiar los gastos de equipamiento, los gastos del funcionamiento de las comunidades extremeñas en el exterior. Unas ayudas que fueron eliminadas por el Ejecutivo anterior, el del Partido Popular de José Antonio Monago, y que este Gobierno vuelve a recuperar. Hoy aprobamos sus bases reguladoras y, como siempre, la convocatoria estará en las próximas semanas en el menor tiempo posible. Pero no podemos olvidar a quienes están lejos de aquí,
también trabajando y peleando por Extremadura y haciendo que nuestra cultura y nuestro folclore permanezca a las segundas y terceras generaciones. Termino con esta cuestión de extremeños en el exterior, los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno. El resto, como siempre, lo encuentran en la reseña de prensa que prepara el Gabinete y a partir de este momento atiendo sus preguntas. Buenos días. Buenos días. A ver si le he tomado bien nota. Del plan de autónomos del año pasado, bueno, que está vigente todavía hasta el 31 de mayo, lo he entendido, se han presentado 3.240... Discúlpame, pero no te oía bien o hay eco. El plan de autónomos del año pasado, que está todavía la convocatoria abierta, se habían presentado 3.243 expedientes, de ellos 3.165 de la fomento del autoempleo. Ha dicho que esos 3.243 expedientes suponen 25,6 millones. ¿Cuánto era lo que se había reservado para eso? Pues no sé si lo supera el presupuesto, se queda corto, hay que hacer ampliación de crédito. No me he explicado yo bien, Celestino. Los 25 millones o 26 del año pasado es para las convocatorias, que contienen dos programas, el 1 y el 2. ¿Vale? Los datos que le he dado son del programa 1, pero el presupuesto es del global. Y cuando esté resuelto tanto el programa 1 como el programa 2, daremos los datos por completo. No sé si ahora me explico. ¿Cuánto hay más o menos previsto de reservar? ¿Pero cuánto hay más o menos previsto? ¿Para lo que se reservó el año pasado o para lo que estamos aprobando hoy? Para lo que está aprobando hoy ya lo tengo claro, es para lo del año pasado. ¿Cómo se diferenciaba la partida de 25 millones de euros? Es que si me concretas la pregunta o si no yo te digo las dudas que tengo respecto de tu pregunta. El plan de autónomos tiene dos programas y tenía una dotación de entre 25 y 26 millones de euros. Y la duda que me estás planteando es que en el año pasado, ¿cuánto iba destinado al programa 1 y cuánto iba destinado al programa 2? Me imagino que reza la misma proporción que en este año, pero después de la rueda de prensa te lo aclaramos. Es decir, el mayor volumen va para el programa 1, que son aquellos desempleados que se convierten en autónomos. Y una menor cuantía es la que se destina a quienes se establecen como familiar colaborador y, por tanto, se amplía la actividad. Porque igual se nos queda corto el 1 y a lo mejor el 2 se nos queda largo y se trasvasa dinero del 2 al 1. No sé si... No, esa especificidad a la que te refieres no me la ponen en los datos que bien me aportaban los compañeros de la Consejería de Empleo, pero en cualquier caso, después de la rueda de prensa, yo decía, relativo a la convocatoria pasada, que todavía no se ha resuelto definitivamente, hay un total de 3.243 expedientes por importe de más de 26,5 millones de euros. Es decir, si se incrementa de la partida inicial presupuestaria, ¿qué transferencia se ha hecho de crédito, qué modificación de crédito? Si esto es así, está recogida en la modificación de crédito correspondiente, que además se envía a la Asamblea de Extremadura, pero al término de la rueda de prensa te concretamos si nos quedamos cortos en el ejercicio anterior respecto del programa 1. En todo caso, habría presupuesto seguro, porque hay otras convocatorias, por ejemplo, yo estuvimos hace poco en una de renovables, que cuando se llega al tope se acaba, es decir, el resto de expedientes ya no hay más dinero. Sí, porque a no ser que sea un crédito ampliable que te permita ampliable. O que hagas una... ¿Sería ampliable? No lo sabe. Esa especificidad no te la sé. Siempre me gusta dar los datos de la convocatoria anterior. Soy muy pesada con esto pidiéndole a las consejerías porque entiendo que os facilita mejor la información, pero esa especificidad de la naturaleza del crédito, si era ampliable o no, no la tengo. En cualquier caso, te la damos después de la rueda de prensa. ¿Más preguntas? Yo tenía dos preguntas. Primero, ¿cómo está el tema de la multa por los pastos? Al parecer ya se va por la vía judicial, ¿no? Para que nos explique un poco cómo está este tema. Y en segundo lugar, se está hablando de que el SES podría plantear la posibilidad de repetir los exámenes en el que solo han aprobado 4 personas. ¿Esa posibilidad ya es firme? ¿Se ha hablado algo en el Consejo de Gobierno? ¿Hay alguna decisión tomada? Respecto de los pastos, está ya ultimándose la vía judicial. Es decir, esperamos en el día de hoy que se falle una sentencia por parte del Supremo. Diga lo que diga la sentencia o lo que creemos que va a decir respecto de lo que ya pudo adelantar ayer la ministra del ramo a una pregunta del Grupo Socialista en el Senado. La Junta de Extremadura mantiene, junto con el resto de comunidades autónomas con las que hizo un frente, que el Gobierno de España no puede mirar a otro lado respecto de la sanción de los pastos y que las comunidades autónomas no estamos en disposición de poder asumir esa multa. Por tanto, eso está por resolver. Hemos avanzado
de cara a los próximos programas operativos, de cara a las próximas subvenciones, que no ocurra lo que ha ocurrido ahora. ¿Y por qué hemos avanzado? Porque los socialistas en el Parlamento Europeo hemos presentado una enmienda en el momento justo en el que se está redactando el nuevo reglamento Ómnibus, que es el que tiene que ver esto con los pactos. Entonces, ¿qué hemos propuesto los socialistas españoles y los socialistas europeos en el Parlamento Europeo? Pues que quienes no han pisado nunca los pactos no pueden hacer los reglamentos de los pactos, porque luego vienen las multas de los pactos. Entonces, quien no ha pisado en su vida la DESA, desde el papel y la teoría es muy complicado saber cómo funciona la DESA. Entonces, en esa enmienda, que les vamos a facilitar luego, Damián, a los compañeros, lo que venimos a decir es cómo funciona la DESA para que no vuelva a ocurrir esto. Por tanto, sacábamos, creo que hace 2 días, una nota de prensa de la Junta de Extremadura donde decíamos que nos alegrábamos y que estábamos satisfechos por el cambio de rumbo sobre la DESA en el Parlamento Europeo, porque allí quienes hacen los papeles probablemente no han pisado la DESA en su vida. Y respecto a la sentencia que esperamos, o bien hoy o mañana, en las próximas horas, os daremos reacciones por parte de la Junta de Extremadura cuando ya leamos su contenido concreto, pero ya nos adelantamos diciendo que nosotros vamos a insistirle a la ministra Tejerina desde Extremadura, junto con otras comunidades autónomas, independientemente de quién las gobierne, de que nosotros no podemos asumir y que desde luego el Gobierno de España no puede mirar para otro lado y decir este mochuelo es de las comunidades autónomas y no es del Gobierno de España. Respecto a la cuestión que me decía de realizar un nuevo examen o no, tengo que remitirme a las palabras del responsable del Servicio Extremeño de Salud. Por supuesto que el consejero Vergeles ha informado, como no podía ser de otra manera, de esta situación en el Consejo de Gobierno, pero cuidado con las informaciones. No es lo mismo repetir un examen que hacer una nueva convocatoria. Son cambiar 4 palabras, pero es bastante distinto. Entonces, lo que se está planteando en estos momentos la Consejería de Sanidad es realizar una nueva convocatoria para poder consolidar esas plazas de enfermería de atención continuada. No puede ser una decisión firme, aunque se haya hablado en el Consejo de Gobierno, y luego tendrán la oportunidad en la comparecencia que va a ser el consejero Vergeles de poder especificar con él más, pero nada de esto es firme, una convocatoria, hasta que no se acuerde en la mesa correspondiente de negociación con los sindicatos, que es el planteamiento que tiene la consejería, pero que en la rueda de prensa que va a haber en apenas unos minutos podrán ustedes concretar también más con el consejero del ramo, que seguro que se lo explica mejor que yo. Yo tengo varias cuestiones sobre la mesa. Por un lado, la ley de la policía local. El Consejo de Estado había mostrado ciertas reticencias en torno a ese texto que se quiere sacar adelante en la Asamblea de Extremadura. Queremos conocer si finalmente todo eso se ha solventado y se sale adelante este proyecto de ley, o se inicia al menos su tramitación parlamentaria. Sobre la reunión de los sindicatos de Siderúrgica Balboa, por otra parte también con la Directora General de Trabajo, pues un poco la postura que tiene la Junta de Extremadura en torno a este conflicto laboral. Y al hilo de otro conflicto laboral, y entroncando con la ley que está preparando la Junta para garantizar los servicios financieros en los pueblos, ¿cree que el ERE de Ibercaja entraría en colisión con esa normativa? ¿Creen que Ibercaja, disculpa? El ERE de Ibercaja entraría en colisión con esa normativa. Vamos por partes, que me hacías 3 cuestiones, espero que no se me olvide ninguna, que son bien distintas unas de las otras. Son bien distintas. La primera es la policía local de Extremadura. Ahí has estado rápido. No se me había olvidado la policía local, como te podrás imaginar. La policía local de Extremadura. Ayer terminó el plazo para que los grupos parlamentarios presentaran legítimamente enmiendas a la totalidad. Por tanto, esta ley ya no tiene, por parte de quienes componen el arco parlamentario, una enmienda a la totalidad que quiera devolver a los corrales la ley de policía local. Esto significa que en el próximo pleno, muy probablemente, no sé los tiempos de la mesa y lo que decidirá la Junta de Portavoces, vaya a la toma en consideración de esta ley y, por tanto, comience su tramitación parlamentaria con absoluta normalidad. El Consejo de Estado emite informes, como no podía ser de otra manera, de todas las leyes que hace esta región, porque para eso extinguimos el Consejo Consultivo. Y en esos informes vienen multitud de sugerencias, recomendaciones, pero no había ningún viso claro que diga este apartado tiene visos de inconstitucionalidad, como sí ocurrió, por ejemplo, con la ley social que aprobamos de derechos sociales, que aún así la Junta de Extremadura, oído el Consejo Consultivo,
mantuvo por decisión firme, política, que quería aprobar esa norma en la Asamblea de Extremadura porque entendíamos que era buena para los ciudadanos. Entonces, la norma va a seguir su tramitación ordinaria. Contaremos con las comparecencias de todos aquellos que tengan que decir sobre la regulación y ordenación de las policías locales en Extremadura. Los grupos harán sus enmiendas que mejoren el texto y luego, cuando se plantea por parte del Gobierno de España una cuestión de inconstitucionalidad, se establece una comisión bilateral que se llama entre el Gobierno autónomo y el Gobierno de España, que tiene que resolver, que es lo que va a pasar, por ejemplo, con la Ley de Sanidad, que en este caso presentaba dos cuestiones de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de España. Esa es la Ley de Policías Locales. La empresa siderúrgica Balboa, ubicada en Jerez de los Caballeros y que desde ayer tienen legítimo derecho sus trabajadores de estar en huelga. ¿Qué va a hacer la Junta de Extremadura? Reunirse hoy con los trabajadores, la Directora General de Trabajo, por una petición de esto, y lo que va a hacer la Junta de Extremadura, como en cualquier conflicto laboral que atañe a cualquier empresa y plantilla de trabajadores de la región, es tener una posición de, en la medida de nuestras posibilidades, acercar posturas entre las partes para poder resolver el conflicto, sin ocupar un papel que no nos corresponde a nosotros y que sí le corresponde a la mediación que se da en conflictos como el de esta naturaleza en siderúrgica Balboa de Jerez de los Caballeros. Y la tercera pregunta que me hacía, me hablaba de una ley que está preparando el Gobierno y me hablaba del problema de Ibercaja. Sí, podría entrar en comisión el ERE de Ibercaja, porque se pronuncia hacia los sucursales en bastantes pueblos, con esa ley que precisamente busca garantizar los servicios financieros en el entorno rural. Por el momento le diría que no, nada que tiene que ver un ERE con lo que el legislador vaya a hacer, porque el ERE está su curso y se está desarrollando en estos momentos. Como ya dijo la consejera el otro día en la comparecencia que tuvo en el Pleno, la Junta de Extremadura, en el ámbito de sus competencias, que no es la de regular eso, porque eso lo hace el Gobierno de España, pues hay lo mismo que le decía, ante una situación de conflicto que afecta a trabajadores de nuestra región o a servicios que afectan a los ciudadanos de nuestra región, pues la Junta de Extremadura está haciendo todo lo que está en su mano para evitar que el daño sea menor. Y hay veces que se hacen cosas y no se dicen, y hay veces que el Ejecutivo tiene que hacer sus conversaciones, sus mediaciones y sus reuniones sin que le demos cuenta en forma de titular a ustedes y a los ciudadanos también. ¿Más preguntinas? Fabián. Días. Es una pequeña duda sobre los pastos también. Sí. ¿Cabe la posibilidad de que finalmente se le dé la razón a las comunidades autónomas que han sido sancionadas y que con carácter retroactivo esas multas se puedan eliminar? Es que me estás preguntando como si yo me sentara en el Supremo. Es decir, posibilidades, claro. ¿Es una posibilidad que nos den la razón a las comunidades autónomas? Sí. Pero yo creo que lo que debemos ser prudentes ante una sentencia que vamos a conocer en las próximas horas y que cuando la podamos leer de manera pormenorizada, os insisto, con esta posición general que yo hago como portavoz del Gobierno, si no es suficiente, cuando se conozca la sentencia en las próximas horas, nos llamáis que os atendemos a las teles, a las radios, a los periódicos, pero en este momento no puedo más que incidir en la que ha sido la posición inicial de la Junta de Extremadura desde el principio, insistir a que el Gobierno de España no puede decir que otros carguen con este mochuelo, que es lo que ha hecho, que es lo más cómodo, muy de este Gobierno de España. Una prórroga es que el Consejo de Gobierno autoriza de nuevo al consejero de Sanidad para que lo firme de nuevo para el ejercicio presente, con los mismos términos, las mismas condiciones y la misma cuantía que el año pasado. Pero firmarlo de nuevo este año nos permite poner en valor lo que ha ocurrido con esa decisión el año pasado. Por eso yo les decía que pagábamos a 100 días cuando vinimos aquí y ahora estamos pagando a 10. Es decir, que las decisiones que toma este Gobierno sirven y están mejorando sustancialmente la situación de partida que nos encontramos con nuestra llegada al Gobierno. Pero las condiciones son las mismas. Muy bien, tenemos la siguiente rueda de prensa. Muchas gracias.